Bienvenidos a The Apicurios, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la casita de las ratitas apicuriosas. Bueno, la casita de las ratitas apicuriosas hasta que Mitos quiera, ¿no, Alex? Sí, no sé si habéis oído esta nueva IA que se llama Mitos y cualquier día nos desmantelan todo, ¿no? La web, el podcast y todo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esto de Mitos, tío? Bueno, la verdad es que no es público, ¿no? La verdad es que sabéis que Anthropic está últimamente a la vanguardia de todo lo que son los modelos de IA y tal. Hubo una fuga con Cloud Code que lo que hizo fue mostrar que tenían una herramienta bajo el brazo muy potente, ¿no? Y esa herramienta bajo el brazo era Mitos. Resulta que es capaz de hecho lo están utilizando, lo han liberado para las empresas, digamos, los 7 magníficos, ¿no? O sea, digamos, Microsoft, Apple, Google, etcétera, para que prueben Mitos, porque resulta que es capaz de encontrar fallos y vulnerabilidades muy antiguos en cualquier código, ¿no? Entonces, ahora podría hackear cualquier página con este Mitos, o sea que la nuestra está a punto de caer, Alex. Mira que es maja, pero... Pero sí, sí. Mira, según lo que estuve leyendo, esta IA es capaz de generar exploits funcionales para un 72% de las vulnerabilidades que encuentra. O sea que increíble. O sea, esto será un no parar. Sí, pero al final empieza Mitos, pero vendrán detrás y evidentemente esto va a ser súper caro. O sea, ahora lo tienen estos y estarán pagando un pastizal, pero la verdad es que va a separar un poco los mundos, ¿no? Porque no todo el mundo va a poder pagar esa cantidad, con lo cual, bueno, a ver qué pasa. Lo que sí que está claro es que estamos pasando pantalla tras pantalla etapas, ¿no? Y ahora ha llegado el tiempo de los hackers. Entonces, esto no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare, Alex. Esto Sí. ya no tiene fin. Fíjate cómo fue la cosa, que no sé si lo sabes, pero para probar Mitos se le aisló, por decir algo, a esta inteligencia artificial en un Ujú. sandbox, en una máquina sandbox, y se le dijo que se intentara liberar y que cuando se intentara liberar, que conectara de alguna forma con el responsable de este modelo. Ujú. Y ni corto ni perezoso, Mitos se liberó en bastante poco tiempo. Estaba en un ordenador que no tenía ni siquiera Madre mía. internet. Utilizó leaks de Bluetooth y tal para conectarse a otro ordenador. Em, el responsable estaría, yo qué sé, comiendo por ahí o lo que sea cuando le llegó un mensaje. No le había pasado ni el correo ni nada suyo, simplemente ni el teléfono ni nada. Le dijo que se pusiera en contacto Ujú. con él. Y esta IA, según cuenta la leyenda urbana, tampoco tengo nada del cierto, pues le envió el mensaje y no solo eso, sino que escribió un par de artículos en según qué sitios, como puede ser Medium o algún sitio de estos, en el que explicaba cómo se había dado, cómo se había fugado y cómo lo había conseguido, ¿no? Simplemente Madre para mía. que su responsable realmente se diera cuenta de que se había ido, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante algo muy gordo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que no sé si van a publicar las APIs para acceder a este modelo pronto, Ujú. pero Alex, tú estarás encantado con la seguridad y este nuevo modelo, ¿no? Bueno, encantado, encantado. Sí, sí, a ver, todo lo que sea ayuda, pero bueno, yo creo que estamos al borde al filo del abismo entre ser bueno o malo ya, porque, pero es Bueno, eso, increíble, o sea, es increíble la velocidad que coge todo y quién nos lo iba a decir hace un año ya, o medio año, es que esto es increíble, es increíble. no podemos obviar que en principio es una herramienta para trabajar con ella, pero que en malas manos puede hacer lo que Claro, se quiera, eso ¿no? es. De hecho, yo el otro día estuve probando modelos de lenguaje en local, estuve probando
una nueva modalidad que, bueno, ya hace tiempo que te lo puedes bajar Ujú. de internet y, por ejemplo, hay algunos que son sin censura, ¿vale? Y puedes hablar con ellos de cualquier cosa. Entonces, imagínate un Gemma 4 sin censura, puede hacer lo que quiera. O sea, Sí, puedes sí, sí. hablarle desde construir, de cómo pincharle las ruedas a tu vecino, a lo que quieras, ¿sabes? O sea, puedes hacer Correcto, correcto. 40.000 cosas. En fin, Alex, yo creo Increíble, que increíble. Oye, vamos a otro tema, ¿no? Que tenemos que comentar una nueva sección, ¿no? O cómo, cuéntanos. nuestros amiguis de API Addicts, una comunidad adicta a las APIs aquí en España, Que formamos parte tú y yo también. eso sí que es así, nosotros somos API adictos, lo llevamos en el ADN. Nos pidieron por favor que si podíamos lanzar una colaboración con su newsletter y bueno, pues hoy los tenemos aquí para que nos cuenten noticias. Creo que vendrán cada mes, cada 2 semanas, no lo sé, cada cuando ellos quieran, porque esta es su casa, pueden venir cuando quieran y nos van a contar cositas. Ok, Sí, pero no nos olvidemos de lo que viene después, porque después viene el plato grande y es que vamos a tener a uno de los presentadores de Monos Estocásticos. sí. Y uno de los fundadores y co-creadores, ¿no? De otro sitio, ¿no? Muy importante, que yo es una de las primeras páginas que abro cada día cuando enciendo el PC, por ejemplo. Perfecto. Oye, pues yo creo que tenemos ya con nosotros a Noelia, que ya pasó por aquí por el programa un par de veces. Sí, hombre. Estuvo hablándonos de FinOps y claro, hoy viene como embajadora especial de Apiadix y nos va a contar alguna cosa. ¿Qué nos vas a contar? Hola, gracias por invitarme de nuevo aquí. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo va? Hoy vienes con otro rol, ¿eh? Hoy vienes con el rol de embajadora, ¿eh? Sí, aquí parece otra cosa, ¿no? Hay una persona importante, ¿no? No es, la verdad que bueno, primero que me deis vosotros el espacio para hablar y lo segundo, pues tener un poco el peso de dar voz, ¿no? A varias de las cosas que estamos moviendo dentro del comité de Apiadits, ¿no? Una de ellas que queríamos comentar y compartir con vosotros dentro del podcast es de el Agent Development Lifecycle. Pues antes de empezar a hablar un poco de esto, voy a empezar por donde igual no os lo esperáis, ¿no? Todo el mundo está hablando ahora mismo, nosotros los primeros, ¿no? De cómo la IA pues va a cambiar la forma en la que desarrollamos software, ¿no? Que va a cambiarlo y eso lo tenemos todos clarísimo. Pero el problema de fondo no es el escribir código más rápido, no, es otro, ¿no? Y es un problema a nivel de proceso que se lleva mucho más tiempo que toda la vorágine de la parte de IA o de ChatGPT, de Cloud Codex o quien queramos poner, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor ejemplo que podemos evidenciar de esta necesidad sería el momento en el que pasamos de Waterfall a Agile. Imaginaros lo que estamos hablando, ¿no? Para poner un poco en contexto de qué estamos hablando, ¿no? Incluso, sobre todo la disciplina de DevOps, ¿no? Nosotros el proceso en el que se desarrollaba software era muy similar. O sea, teníamos requisitos, diseño, código, pruebas, despliegue. Y vuelta a empezar, ¿no? Ese un poco es el foco. Entonces es una carrera de relevos, ¿no? Cada fase tiene un testigo, un responsable, un nivel de expertise específico. Y aquí viene el problema, ¿no? El reto que se intenta resolver es que en cada relevo se pierde información del contexto previo, ¿no? Esta parte tan palabra trending topic, ¿no? El tema del contexto. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué tomamos esta decisión? Entonces, cuando llegas a la siguiente fase, parte de información se ha quedado por el camino, ¿no? Entonces, ¿por qué ponía el ejemplo de Waterfall y Agile? Porque para minimizar el impacto de esto, equipos multidisciplinares, entregas más cortas, etc. Intentábamos mitigar todo esa gestión o pérdida de información durante el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ahora con la IA generativa, no creo que haya que explicarlo mucho más, hemos ganado velocidad, me da igual si hablamos con Cloud Code, con Codex, escribimos Con código, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Escribimos código más rápido que nunca. Pero ¿qué ocurre? Que estas herramientas siguen trabajando dentro de cada fase, dentro de cada contexto, de cada parte de ese proceso de carrera de relevos, ¿no? Entonces, incluso refuerzan los hilos que nosotros teníamos previamente. Estamos en la ley de Conway, estamos intentando incorporar
a nuestro proceso de desarrollo estas herramientas, forzándolos a que sean los roles que teníamos de manera tradicional. El QA para hacer los tests, el arquitecto, el frontal, el backend. Estamos haciendo ese reflejo, metiéndola con calzador, de nuestro propio proceso de desarrollo. Y aquí aparece el Agent Development Lifecycle. Básicamente, es un enfoque en el que intentas pasar de pensar en esas fases a pensar en bucles. ¿Vale? Ese sería el matiz. Digamos que, ¿os acordáis lo que os decía de Agile y Waterfall? Cuando la típica foto que te ponían así del bucle del sprint. Pues digamos que ese sprint ya no son 2 semanas, son bucles rapiditos. Ese sería un poco el llevado al extremo, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que esto lo tienes súper detallado en un documento, ¿no? Correcto. Compartimos hace unas semanas, yo creo, desde el comité, un poco qué consistía desde Apiadix, y qué consistía este enfoque, y cómo nosotros estamos, no desde dentro del comité solamente, sino cómo estamos viendo cómo las empresas están intentando, incorporar a la IA dentro de sus procesos, y dentro de ese propio proceso en sí, están viendo cómo industrializar toda esta maquinaria. Y ahí es donde aparece un poco este cambio de mentalidad o este cambio de enfoque, ¿no? Entonces, es interesante, es súper interesante, ¿eh? Yo recomiendo que leamos ese artículo porque si te interesa un poquito el tema de la cultura agéntica, pues vale la pena echarle un vistazo. Por cierto, Noelia, pedazo de artículo, yo me lo he leído. Sí, muy súper interesante, la verdad. Bueno, lo que os comentaba, dentro de lo que veis en el artículo, básicamente algo que os sonará, el agente actúa como ese copiloto no continuo, la persona no desaparece, el desarrollador no desaparece, pero nos encontramos en la tesitura con 2 cambios fundamentales que todavía estamos intentando interiorizarlos y permeando en todos los no solo en empresas de consultoría como podría estar yo, en empresas de producto, en cualquier ámbito dentro de IT, ¿no? Que sería en ese cambio de rol lo que supone para los desarrolladores esta nueva metodología de trabajo, no solo esta, sino la incorporación de la IA en sí en tu día a día, porque esto no va de yo te compro, la empresa te da la licencia de me da igual, Codex Cloud Code y ya está, lo tienes, ni muchísimo menos. consiste en eso. Entonces, digamos que tenemos que transitar un modelo de cambio y de madurez por parte de los desarrolladores que trasciende incluso los roles. O sea, saco mi bolita de cristal, que muchas veces os digo, ¿no? Pero básicamente lo que probablemente nos encontremos en un futuro más corto que largo es que los desarrolladores van a ser los nuevos solution architects. No vamos a tener QAs, no vamos a tener frontal, no vamos a tener backend, no vamos a tener un desarrollador full stack IA, no sé cómo denominarlo, que sea capaz de hacer challenge en todas las capas de la arquitectura y acompañar a todos esos agentes subyacentes para dar valor en el ecosistema o proyecto, lo que toque en esa tesitura, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser uno de lo que estamos viendo actualmente. Pero otro problema derivado de esto, que sería más del lado de negocio, es que sé que esto no suena muy bonito, sé que no quiero sonar alarmista, pero el funnel de oportunidades y de proyectos tiene que incrementar mucho para dar de comer a todos esos nuevos solution architects. Entonces, eso está ahí, ese elefante está ahí y es la realidad. Entonces, no quiero sonar alarmista, ¿vale? Pero digamos que sin volvernos locos de que nos van a sustituir, vamos a jubilar, no estamos en esa posición, pero sí que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo, intentando contestar esa pregunta a la medida de lo posible, es cómo estamos preparando a los equipos, a las herramientas y a los procesos para trabajar con agentes. Ahí es donde tenemos que estar. Esa frase como cierre es brutal, porque es el resumen de todo. O sea, todo lo que antes estábamos haciendo para personas, ahora se está haciendo para agentes. Y tienes que controlar esos agentes. Entonces, tienes que saber qué hacen esos agentes. Y claro, no lo podemos dejar ahí por libre. Así que yo os invito a todos a que leáis esta newsletter
este artículo de Noelia en API Addicts. Y Carla, coméntanos un poquito dónde os pueden encontrar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a vosotros, por acogernos hoy en este día. Y como comentabais, pues nos podéis encontrar en nuestra página web, donde también está el artículo de Noelia, apiadis.org. Lo tenemos ahí disponible, es gratuito, podéis acceder a ese contenido y a muchos más, ¿vale? Nosotros, como bien sabéis, trabajamos, somos la comunidad de habla hispana más grande que hay en relación al gobierno de APIs y ahora que hemos introducido la inteligencia artificial. Eso, nos podéis contactar también en contacta@apiadis.org, que sí seguiremos compartiendo mucho más contenido. Genial, genial. Pues nada, como comentábamos, Perfecto. Carla, estáis aquí cada 2 semanas y estaréis explicando las novedades que sacáis en la newsletter. Sacaremos muchos más contenidos, así que estad muy atentos, ¿vale? Como el calibre de Noelia, el vuestro, muchos más compañeros que estarán compartiendo el conocimiento y la nueva tendencia de ahora. Pues nada, muchísimas gracias y yo os invito que escuchéis el podcast porque tenemos un invitado especial, el cofundador de Shataka y el creador de Monos Estocásticos, co-creador de Monos Estocásticos, un podcast de inteligencia artificial que nos va a dar unas lecciones de todo este tipo de arquitectura agéntica. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y aquí os esperamos. Chao, gracias. Chao. Bueno, pues ya ha llegado el momento más esperado de los últimos meses aquí en Apicurios, ¿eh? Tenemos a una persona que ahora mismo es trending topic en el mundo mundial. Y es que si tienes que conocer algo en el mundo de la IA, pues no puedes obviar este man, como ellos dicen, ¿sabes? Ellos dicen man, ¿no? Entonces tenemos con nosotros a Antonio Ortiz de el famoso podcast Monos Estocásticos. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar por aquí. De hecho, voy a tirar mi prestigio ya por el suelo con lo generoso que me has presentado, porque me resulta muy difícil decir apicurios, ¿no? Tengo que concentrarme mucho, marcar las sílabas. Entonces, el nivel de invitado creo que no está tan alto como has vendido, pero bueno, haremos lo que podamos. Buenas, Antonio. No te creas, ¿eh? A mí a veces lo de monos estocásticos ¡Venga! tampoco me es ¡Vamos! fácil, ¿eh? Lo de monos sí, aquí llego, pero estocásticos a veces dudo cómo se escribe, tío. El otro día en la radio, la locutora que me introducía, una de estas veces que te llaman como experto en IA, no sé qué, y ¿cómo quieres que te presente? Y yo le digo al redactor, bueno, Antonio Ortiz, de Monos Estocásticos, ta. Claro, la locutora se lo encuentra de repente eso en un guión y me metió como presentador de monos escolásticos. Lo cual, Hostia, qué bueno. yo siempre he querido hacer un podcast sobre la demostración de la existencia de Dios de San Anselmo, así que podría ser la oportunidad. Pues podría ser, porque de la Pues escuela, igual, sí. yo tampoco sé decir esa palabra, pero bueno, es muy complicado. Escolásticos. Sí. Bueno, Antonio, una cosita. No sé si nos sigues, pero al final nosotros lo que hacemos es, para no meter la pata, pedimos a nuestros invitados que por favor se autopresenten. Pues mi nombre es Antonio Ortiz y soy un ingeniero de letras. Lo digo así y lo explico así porque, aunque mi formación es informática, en mi carrera profesional es justo lo contrario de lo que se recomienda ahora. Ahora hay como una presión y un prestigio por razones económicas, ¿no? Oye, si eres de letras y eres precario y no tienes trabajo, aprende a programar, muévete hacia el STEM, ahí, ¿no? Hace ingeniería. Pues yo hice el camino contrario. Yo me formé en la ingeniería y llegué a trabajar de desarrollador, pero tenía otra vocación también como más humanística, más de letras, más de escribir, más de contar, de analizar, y vi una oportunidad en la Ulgosfera, bueno, en ese tiempo un poco iniciático de lo social o de la participación de más gente en Internet, y por ahí me metí a escribir, a tener mi hueco en Internet, a discutir cosas, a comunicar, y luego ya profesionalmente a crear una empresa de medios que se llamaba Vuelos SL. Con Vuelos SL, pues básicamente éramos una empresa de medios a partir de la cultura y el formato blog. Quizás el que más le puede sonar a la audiencia es Shataka, pero bueno, digamos que ahí tuve una época muy larga y muy intensa de creación de esa empresa, de desarrollo. Yo llevaba la parte sobre todo editorial y de estrategia,
para al final salir y cuando salí, tras vender la compañía, miré a ver no sé, qué me seducía, a qué me podría dedicar o qué cosas estaban mirando por ahí que tuviera interés o que me pudiera apasionar. Y me crucé pues con un momento muy iniciático de la inteligencia artificial y dije, aquí esto me resuena como los primeros momentos de Internet, como la primera vez que te conectaste, como, ¿no? Ese puntito de intuir que aquí hay un futuro, un desarrollo, un algo que hace clic dentro de uno de que aquí hay Aquí hay algo, aquí hay chicha. una historia apasionante, ¿no? Y bueno, ahora básicamente me dedico al podcast de monos estocásticos, me dedico a escribir y analizar sobre tecnología en Error 500 y bueno, ahora mismo también hay una faceta de formador y conferenciante alrededor de todo este tema en el que hago pues eso, mucha divulgación de inteligencia artificial, intentando unir esos dos mundos, ¿no? Un background informático, pero con una vocación muy fuerte de comunicador, de contador de historias, ¿no? Ujú. Yo creo que el camino que has hecho es el complicado, o sea, porque porque normalmente los que somos más técnicos, ingenieros y tal, pasarnos a divulgar, a escribir, a tal, nos cuesta muchísimo. Y la verdad es que yo te he seguido desde mucho tiempo con todos estos blogs y demás, y de hecho sigo siendo usuario diario. Y creo que son súper interesantes a la hora de divulgar y ahora, pues eso, con los monos estocásticos lo mismo. Al final es ir abriendo puertas, divulgar, compartir y es súper enriquecedor este trayecto que has estado haciendo, la verdad. Si no, yo creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Pues muchas gracias, ¿no? Hombre, a mí me gusta pensar que, hombre, siempre lo digo un poco despectivamente. Esta es la carrera profesional en la que el dinero te persigue, pero tú corres más rápido, ¿no? Porque te vas moviendo justo a las zonas donde los medios digitales en Internet están muy malitos, está en una cosa Correcto. muy Sí. complicada. La economía de los creadores es muy aparente, pero es muy desigual, no hay mucho sesgo hacia el triunfador, ¿no? Que es el que aparece, pero luego hay una larguísima cola de podcast, creadores y tal, cuyas economías no tienen nada que ver con los que se hacen famosos, ¿no? Pero a mí me resulta una faceta pues interesantísima. Es decir, me faltan horas en el día para leer, seguir, reflexionar y mirar cosas de este mundillo y de otros, ¿no? Porque creo que hay una parte en el análisis tecnológico que ahora, digamos, ha pasado de ser puramente técnico a tener tal impacto en la sociedad en tantísimas facetas que realmente sabiendo solo lo técnico o analizando solo lo técnico te quedarías con un 10%, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ahora solo con la tecnología y discutirla, que creo que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, ya da para podcast diario de 2 horas y vamos, y dejaríamos cosas fuera. A mí me ha picado la curiosidad, de una manera, pero de una manera brutal, ¿no? ¿Cómo se te ocurre montar Chataka en todo eso? O sea, ahora mismo es un monstruo, ¿no? O sea, nace como un blog, ya venía con una mentalidad de medio, una cosa lleva a la otra, no eres tú, soy yo y algo pasó. ¿O qué es lo que pasó? Mira, os voy a contar una historia muy curiosa porque Chataka, en su germen muy inicial, es como los chistes. Juntan un francés, un alemán y un español, y entonces el francés, ¿no? ¿Te acuerdas de esa Sí, sí, sí. generación de Sí. chistes que era tan Clásico. popular? Pues en principio, digamos, hubo dos movimientos muy iniciales, que son Wellocin y Gawker Media, que son los que en Estados Unidos empiezan, digamos, a lanzar este mensaje, ¿no? Ellos siempre tan comerciales y tan perseguidores del dinero, los estadounidenses, pues básicamente decían, aquí hay un germen amateur de gente blogueando por bloguear, ¿no? Escribiendo por escribir. De repente se encuentra que hay muchísimas audiencias, que eso no para de crecer, y entienden que ahí hay un valor que se puede encauzar como un proyecto empresarial, ¿no? Entonces, cuando ellos lanzaron allí, sobre todo en Estados Unidos, Engadget y Gizmodo, digamos, son cada uno inicialmente Sí. los proyectos de cada una de esas organizaciones, ¿no? Entonces, aquí en la blogosfera española, un primer germen que a partir de Julio Alonso, mi socio y fundador de Weblogs, que básicamente plantea, oye, estoy viendo y a lo mejor tendría sentido intentar algo así.
A través de él, además, se conectan gente de otros países, franceses, italianos, y empezamos a discutir sobre la posibilidad de si podría haber una alternativa europea Ujú. a enganche de Digimodo. Básicamente eso no acaba fraguando, no acaba desarrollándose como un proyecto europeo, nos quedamos al final solo los españoles, pero el nombre de Chataka lo puso un francés, que luego nos Yo sacó, es una de las preguntas. las perras por el dominio, de hecho. Joder. Yo te quería preguntar el nombre, ¿de dónde había salido el nombre? Porque Es lo una encuentro súper síntesis, curioso. es una síntesis de Xanadu y Gataka. ¿Acordáis de la película Gataka? Ah, Por sí, eso sí. Sí, me ha sí, sí, parecido sí. bien, ¿eh? Yo la vi hace 3 o 4 años y me pareció súper actual, ¿no? Y un peliculón. Ujú. Y en la unión de Shataka, pues Xanadu y Gataka, pues de ahí salía Shataka, que cualquier persona del naming, ¿no? Se llama ahora, ¿no? Esto de bautizar cosas, Ujú. nos hubiera dicho que es un nombre horrible. En español nadie lo escribía bien, lo de la K suena, no suena, ¿no? Bueno, en fin, que era un nombre un poco terrible, con cero poder SEO a priori, porque no posicionabas ninguna Ujú. keyword, que en aquellos tiempos empezó a haber una actividad Claro, SEO muy imposible. ligada a este Y se mundo, queja de Apicurios, ¿eh? pero consejo vendo. Hombre, mi blog personal es error 500. Sí, sí, sí. Qué terrible nombre. Malísimo. Es brutal. Cuando ya he conocido gente normal, que piensa normal, ya me he dado cuenta de lo terrible que son estos nombres. Bueno, el caso es que al final, en todo este mundo de las marcas es lo que construyas sobre ellas, ¿no? Entonces, Ujú. la originalidad del nombre al final yo creo que fue una bendición. Siempre ha tenido una resonancia tecnológica, un poco sofisticada, un poco de futuro, ¿no? Ese Shataka. Y al final ha funcionado muy bien, ha posicionado muy bien porque digamos bueno, nos enlazábamos mucho y teníamos siempre muy buenas métricas y cuidábamos un poco bueno, un poco no mucho la experiencia de usuario, pero básicamente el germen del medio era ese. Y ahora vamos con monos. Hay una cosa que siempre estáis hablando de vuestro CrossFit y vuestras historias, siempre como argumento detrás de cualquier hype que aparezca. Bueno, y las canciones, mira, las canciones o sea, brutal. Pero, ¿cómo nace Monos? Pues es una historia muy curiosa porque a Matías, siendo muy jovencillo y mientras él estudiaba la carrera, yo lo contraté para Weblogs. Entonces entró en Weblogs O sea, y ya es una historia de amor de hace mucho tiempo ya, ¿eh? hace mucho tiempo. Y Parece entonces, la bueno, nuestra, Rafa. Sí, sí. él tiene una primera carrera dentro del grupo, hacía branded content, luego escribió en Chataka Móvil, si no recuerdo mal. Pero él era súper jovencito, era, vamos, un chavalín. Y bueno, luego nuestros caminos se separan porque él se va precisamente. Estuvo unos años en Gizmodo en español. Ujú. Y luego ya, claro, yo también salgo del grupo, pero suceden dos cosas a la vez. Yo vuelvo a Málaga, después de muchos años en Madrid, de la época de empujar vuelos SL, y volvemos a reencontrarnos ya en un plano pues, puramente de amistad, ¿no? Y en ese plano, pues empezamos, bueno, nos encontramos personalmente y luego juntos decidimos, vamos a probar esto del CrossFit, porque él ya había tenido una primera experiencia y me lo recomendaba mucho. Así que bueno, yo siempre me fío de los consejos de los desconocidos, pues con más razón de un amigo, ¿no? Y ahí que nos fuimos a hacer lo que pudimos, ¿no? Lo que podíamos, ¿no? Éramos allí dos orgánulos un poco extraños, pero bueno, poco a poco le hemos cogido el gusto. El caso es que el CrossFit es una disciplina que en algunos momentos da para conversar. Da para hablar porque pues, tienes tus descansos, haces tu fuerza, tal. Bueno, pues, los que han entrenado fuerza, pues entre serie y serie, pues tienen esos 2 minutillos. Ahora la gente mira Instagram, pero Matías y yo hablamos. Así que en estas conversaciones, él que era un podcaster, vamos, un podcaster en serie, porque hacía varios podcasts antes de que hiciéramos algo juntos. Y bueno, la cabra tira al monte y hablando de que, oye, de guía, se está hablando muy... El diagnóstico era, nosotros creíamos que la IA tendría que estar encabezando todos los telediarios, es decir, la cobertura tendría que ser gigantesca porque esto es increíble, lo que estamos viendo, lo que viene en el futuro, no teníamos ese hype, ese momento en que te has respileado, ¿no? Dicen ahora los americanos, ¿no? En que tú dices, "Buah, me lo creo, ¿no? Compro el argumentario. Pero estaba totalmente desequilibrado
porque la cobertura de los medios tecnológicos, de los medios generalistas, le está dando muy poca cancha y muy poca importancia. Aquí hay un hueco que alguien tendría que cubrir, y ahí nació la idea de vamos a hacer un podcast juntos, ¿no? Y bueno, luego el nombre ha sido también un pequeño desastrillo, el Estocásticos. Es complicado, pero además esta vez lo hicimos mejor metodológicamente, porque hicimos un estudio de mercado. Preguntamos a personas conocidas, entre varios nombres, y todas ponían peor monos estocásticos. Y una vez que hicimos ese estudio de mercado, decidimos seguir con él, porque nos hacía más gracia. Entonces, Da igual lo que diga. Entonces, ¿para qué claro, hiciste el estudio de mercado? Da igual. a O toro sea, pasado para quedar mal, ¿no? Es como pedirte un consejo y luego hacer lo contrario. Y así quedas sí, Bueno, especialmente mal, ¿no? sí, no, Pero pero a veces las cosas funcionan así, hay que tirar de instinto, ¿no? sí, te voy a, te voy sí, a yo, co- te yo voy a creo que contar un secreto también, antes de que se me bueno, escape. el momento apicurio El momento epicurio, esto Alex y yo Si te estábamos contamos de trabajando. dónde sale el nombre, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Venga, es el momento. Esto fue, y además también coincidimos en un gimnasio. Las primeras batallitas de Alex y Rafa juntos también fueron en un gimnasio. Salíamos Sí, de un banco, estábamos trabajando en un banco, ahí en un zulito, porque el club de las APIs era un zulito. era un No, zulo, como siempre. no teníamos ni ventanas ni teníamos nada, éramos como unas ratitas, de ahí el logo de las ratitas, ¿sabes? Estábamos ahí metidos en el zulo. Y nada, empezamos a hablar y mira, pues hasta ahora, ¿no? Una cosa llevó a la otra, etc, etc. Así que, bueno. Bueno, yo creo que, mira, hay una cosa que es que yo creo que los proyectos y la iniciativa tienen que tener su verdad. Hay mucha conciencia de cómo optimizar a lo que funciona, diluirte en una imitación memética de cómo a ese le ha ido bien haciendo esto, pues yo voy detrás. Y creo que eso es un camino a bueno, la diferenciación y hacia la producción en serie. Y bueno, tiene un recorrido porque hay gente a la que la funciona y ha facturado mucho con esta metodología. Pero a mí las cosas que me gustan son las que tienen su verdad y su imperfección y su posición contraria, porque es la que realmente se piensa, se vive y bueno, creo que es el valor en que Matías y yo intentamos apalancarnos, ¿no? Ujú. Podemos hacer 1000 cosas mucho mejor, pero no es tampoco una cuestión de esforzarnos menos, que también, sino una cuestión de que lo natural para nosotros es comunicar de una manera muy amateur, desorganizada, caótica, irónica Me suena. un poco puretilla, porque también somos, no más que él, un poco puretillas, ¿no? Pero bueno, lo de Epicurio, habéis dejado ahí un gancho, no sé si lo vais a desvelar en este episodio o en uno No posterior, sé, pero no sé, bueno, no yo me sé. quedaría No, con la no. curiosidad, ¿eh? Viene, la verdad es que esto es de también, ¿eh? Entre aeropuertos, esperas y hablando y si montamos un podcast y tal, Y Pambao en ¿no? Galicia, Rafa, acuérdate. sí, y Pambaos, etcétera, apareció, oye, ¿qué nombre le podíamos poner? Ya sabes que nosotros venimos del mundo de las APIs y de API y tal, y Rafa dijo, oye, ¿y Epicurio, el filósofo griego que fundó el epicurismo, que busca la Bueno, felicidad y tal? Y al final dijimos, hostia, pues APIs más, y aquí atamos el tema y quedó como Apicurio. Que luego ha degradado Pero, a Apicurioso, ¿sabes? Pero bueno. exacto, claro, pero esto es lo que te dice Rafa, ¿eh? Esto entre unas claro, copas de vino, una cena que se alarga, ¿qué hacemos? Y así apareció. claro, el problema que veo yo, bueno, problema no, o bendición, según cómo se vea, es que a posteriori de vuestro podcast se ha hecho muy popular o empieza a emerger el término heterocurioso, ¿no? ¿No? Y hay todo este tipo de conceptos Ya, alrededor de la es curioso. sexualidad, cierta flexibilidad, y entonces apicurioso, ¿no? Bueno, Empieza, podría ser sexualidad sobre APIs también. Podría servir. claro, en el Ya, espacio pero sí. latente, ¿no? En el embedding, pensando en términos de inteligencia artificial, empezáis a Ujú. estar en esas dimensiones muy cerca de este tipo de conceptos, ¿eh? Sí, Probablemente. Bueno, pues mira, sí, sí. está guay. Oye, Alex, yo creo que ha llegado el momento de ponernos un poquito serios, que ya, si no, em, creo que tenemos algunas preguntitas de geopolítica que yo creo que le va a molar, porque sí, yo, una de las cosas que me quedé enganchadísimo con
bueno, de hecho fue cuando me enganché directamente a monos estocásticos. Fue cuando explicasteis la historia que cuando Microsoft le dio la mano, el rescate, cuando hubo la OPA hostil interna en OpenAI, a Sam Altman y toda la historia, ¿no? Y ahí contasteis la historia de una manera súper, súper top, ¿no? Y entonces ahí empezamos a entender, yo empecé a entender un poquito cómo iba el mundo este geopolítico de la IA, ¿no? ¿Cómo ves el tema geopolítico IA en Europa? Porque tenemos a nuestros amigos de Mistral. Reconozco que yo utilizo Mistral para las POCs, pero no sé cómo. Siempre estamos, ¿cómo se dice esto? Siempre estamos legislando, pero ¿qué va a pasar con la IA aquí en Europa? Bueno, pues es la gran pregunta, ¿eh? Realmente, claro, en una asunción de que esta es la tecnología de la década y ya veremos si del siglo, Pues la sí. posición con respecto a ella pues puede definir bastante los dos ámbitos que han ido definiendo las distintas generaciones tecnológicas. Uno es la mejora económica o el progreso económico, pero también otra es el poderío militar. Eso tiene unas derivadas en nuestra posición en el mundo bastante potentes, ¿no? Yo creo que Europa en general ha vivido una etapa en que ha sido un poco maximizadora en una posición en la que, por un lado, se ha tenido visiones, no voy a llamar idealistas, ¿no? Pero de objetivos sobre todo en términos energéticos y climáticos, pero también en la protección y la seguridad bastante altos. Y en cambio, lo que es el desarrollo industrial y ¿no? el pragmatismo a la hora de conseguir pues, la energía barata, el desarrollo económico, pues han estado muy supeditados a lo primero, ¿no? En ese equilibrio, digamos que ha habido una balanza de los que, pues, digamos, claramente estaban en las tesis más de combate fuerte al cambio climático y también seguridad máxima con respecto a los posibles externalidades negativas del desarrollo industrial y tecnológico. Creo que el momento del informe Draghi ahí es el comienzo de un pendulazo, es decir, de una reacción a la contra, en el que hay una alarma, ¿no? El diagnóstico de Draghi, pues, no lo dice él literalmente, pero lo cuento así, lo interpreto así, Ujú. es que realmente la posición de Europa puede mantener si solo si seguimos siendo ricos. Si eres el 15% del PIB mundial, tienes una posición de poder bastante diferente que si te vas diluyendo. Por lo tanto, incluso aunque quieras mantener esas posiciones fuertes en el cambio climático y la regulación de la tecnología, eso lo podrás hacer mientras tu mercado tenga un poder capaz de impactarle a las organizaciones, a las empresas y a otros estados o organizaciones, ¿no? Bueno, el caso es que estamos en pleno pendulazo y en ese pendulazo pues tenemos que venimos de la EIAC, ¿no? la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que tiene medidas que a mí me parecen muy bien, ¿no? Cuando la EIAC prohíbe la vigilancia masiva del Estado, me parece muy bien, ¿no? Sí. Vamos a estar, yo creo que va a haber un consenso bastante amplio. Ahora, cuando introduce muchísimos elementos de prevención, vigilancia, documentación, burocracia con respecto a la inteligencia artificial, creo que hay un exceso, sobre todo en ese punto de vista de somos capaces de anticiparnos a los posibles problemas y peligros o externalidades negativas que pueda generar la inteligencia artificial y podemos legislar a priori. Ya. Eso tiene dos problemas, que los efectos de la tecnología muchas veces son difíciles de adivinar, y dos, que estás introduciendo elementos que, a pesar de lo que digan políticos y activistas de esta rama, tienen un impacto en el desarrollo. Ya. No existe eso de podemos legislar y podemos burocratizar un montón y no hay ningún impacto en la innovación. Dicho esto, ya no me enrollo más. Yo creo que estamos ahí todavía por resolver. Creo que hay una clase cultural dominante en Europa que es bastante impía y que tiene un peso en la opinión pública notable. Creo que además que el pueblo y los ciudadanos tienen preocupaciones altas, más racionales, más objetivas, más deudores de este poder y la opinión pública de esta clase, y creo que hay una posición en este desarrollo, en este empuje,
problemático, porque además Europa tenemos que somos un mercado fragmentado, que tenemos bastante menos capital, capital riesgo invirtiendo que Estados Unidos, y no tenemos la potencia del Estado unificado y empuje de China. Entonces es una posición, en mi opinión, bastante retadora ahora mismo para Europa. Sí, sí, sí. Y hay indicadores. ¿Has visto lo que ha pasado con el sector de la automoción aquí en Europa? Cómo ha petado, cómo ha entrado China como elefante por cacharrería, y cosas que no hemos visto como DeepMind, ¿no? Que estaba en UK y al final acabó en Estados Unidos, ¿no? Y ahora mismo pues está reventando el mundo, ¿no? O sea, pues no sé, hay cosas que no nos hemos dado cuenta. Algo se nos ha escapado. Sí, ahora mismo, claro, hay un concepto que se está promoviendo mucho, que es el de soberanía tecnológica, Claro. por el cual ahora el entendimiento es de China, pues tampoco te puedes fiar del todo, porque comercialmente no la está jugando, por ejemplo, en el tema de los coches. Sí. De Estados Unidos ya se sobreentiende que no es un socio de fiar, que prácticamente nos ha dejado un poco nuestra suerte, nos pone tarifas, es problemática ahora la relación. Por lo tanto, deberíamos tener una soberanía tecnológica en que seamos independientes. El tema es que hay tantísimos frentes en los que estamos lejísimos, es decir, en semiconductores estamos infinitamente lejos. Tenemos a ASML, que está en la cadena de valor en una posición muy importante, pero en todo lo demás tenemos una posición complicada en semiconductores. Luego, en cloud, en la nube, tampoco estamos competitivos. No. En IA, en los grandes modelos fundacionales, tampoco estamos competitivos. Entonces empiezas a sumar y dices, si ahora Nos Europa hemos distraído demasiado. quiere ser soberana tecnológicamente, y bueno, en computación cuántica siguen siendo las empresas estadounidenses las que están en mejor, si es que ese mundo va a ser relevante. Yo tengo todavía mis dudas. Bueno, el caso es, ahora mismo no puede decir Europa, me voy a poner al nivel de Estados Unidos, en cloud, grandes modelos, voy a traerme 3 fábricas, los TSMC, y no hay dinero Esto, en toda exacto. Europa para todo eso. Lo que sí puede ser razonable es decir, en este siglo vamos a intentar ir conquistando más elementos de estas cadenas de valor que sean independientes europeos. En el sentido no de conseguir una soberanía completa, pero sí una posición negociadora más fuerte. Es Claro, decir, no con esa Estados Unidos, dependencia que tenemos ahora, ¿no? claro, en Estados Unidos tú coges desde los chips de Nvidia a las cloud de Google, Amazon, todo esto, más los grandes modelos de lenguaje, y si nos sentamos a negociar con ellos, bueno, os quitamos a SML, bueno. Pero básicamente ellos, es como si de 50 elementos ellos tuvieran 45 y nosotros 5. Y a esa conversación tú dices, mira, no, de estos 50, yo ya soy independiente en 20, pues Ya es la distinto, fuerza que tiene el claro. otro sobre ti es distinta. Y Correcto. si él es más dependiente de ti en unos cuantos, pues ya vamos ganando, digamos, poder de negociación. Entonces, creo que es lo razonable. También yo creo que Europa, viendo la pelea de los grandes modelos de lenguaje, y que no tenemos el capital aquí como para estar en esa carrera, pues puede pensar en otros elementos de la cadena de valor de la IA, aplicaciones y servicios, por ejemplo, son algunos de ellos, en los que tener un papel más potente, ¿no? Es decir, el tema de soberanía aquí en Europa está complicado, la soberanía digital, no sé cómo... Sí, vamos, yo ahora mismo he hecho una visión radical, te excluye. Es decir, si tú dices, mira, renuncio a los modelos de IA de Estados Unidos y no los voy a hacer. Pero es que la adopción de la tecnología y el desarrollo de tecnología propia tiene mucho que ver con usar esos modelos, construir sobre ellos, aprender de esa experiencia, generar un mundillo de gente que sepa de inteligencia artificial. Claro. Hay una oportunidad también en el mundo de modelos abiertos, fine-tuning, reentreno, post-entreno en Europa. Si tú por ejemplo, yo veo lo que ha hecho la gente de cursos, ha cogido un Kimi, ha creado el Composer, ¿no? Haciendo un aprendizaje por esfuerzo, y de repente, claro, pensando en términos de empresa, la soberanía de cursos que siempre ha sido dependiente de los modelos de Anthropic y OpenAI y compañía, de repente el cursor dice, bueno, ya tengo un poco de autonomía. Ya cuando voy a negociar con Cloud no es a vida o muerte. Si Darío de ahí me lo corta, estoy muerto. Claro. Eso es curso. Sí. Entonces él necesita tener Composer para decir, bueno,
tan muerto no estaré, estaré peor, Sí. pero tengo algo. Claro, pero Ahí ha hay tenido una opción. ha tenido que luchar, ¿eh? Porque Compost en la parte inicial era bastante malo. Ahora sí que ya empieza a funcionar mejor, pero wow, No, ha no. tenido que lucharlo. Sí. Pero fijaros que tú dices, puede haber un desarrollo europeo a partir de modelos abiertos, Sí. generalmente chinos, o quizá los GEMA de Google o este territorio, y empezar a fine-tunearlo y generar know-how de gente que aquí entra en el modelo. Pues no es el escenario ideal, pero es mejor que renunciar por completo y no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí, claro, pero tú empiezas a mirar la IAC y tú dices, por el tamaño de un Kimi, ¿no? Sí. Por poner el ejemplo que usan los de curso, con el tamaño de un Kimi entra en los modelos de alto riesgo y entonces el checklist de cosas que tienes que cumplir por cada modificación de un Kimi que hagas es una cosa potente. Entonces, ahí estableces una barrera de entrada digamos, en la jurisdicción europea. Es un fenómeno muy curioso porque, por un lado, los europeos siempre están quejándose de la Big Tech, ¿no? De la Big Tech mala, la Big Tech pues, tecnoligarca, superpoderoso, pero luego legislan barreras de entrada muy altas que tienden a favorecer a los insiders, a los que están instalados, a los que tienen 1000 abogados y a los que tienen millones de recursos para cumplirlo todo. Y los pobrecitos pequeñitos tienen realmente una posición mucho más complicada de cumplir todo, ¿no? Del compliance famoso, ¿no? Yo tengo una pregunta, Antonio, a ver cómo, referente un poco a todo esto, porque al final va un poco todo de la mano. ¿Qué visión tienes sobre quién gobierna? Yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Si quién manda, los gobiernos o las empresas tecnológicas ahora mismo. Yo creo que No, me voy a porque hacer preguntas bueno, más fáciles, pero esto... no, hombre, pero tampoco es necesario que entres mucho profundamente, ¿eh? Pero No, bueno, yo bueno, creo que va un poco de la mano, ¿eh? De lo que estamos sí. hablando al final. Yo creo Yo que creo los que gobiernos van detrás, ¿no? sí, fíjate que yo tengo argumentos para defender las dos cosas. A ver, a ti qué te parece. Por un lado, fijaros, en la discusión, creo que ha sido muy claro, en la discusión Departamento de Defensa de Estados Unidos versus Anthropic, en la Ujú. que Anthropic es muy interesante porque como esta generación de modelos de inteligencia artificial, herramientas, son herramientas que saben lo que están haciendo, ¿vale? Saben lo que están creando. Este saber no es identificable uno a uno con el saber y entendimiento humano, pero a nuestros efectos prácticos pueden clasificar las órdenes y las cosas que les piden. Eso Ujú. ahora SAP o Microsoft Word no lo hacían, ¿no? Sí, sí. Exacto. ¿No? Es el BIM, nunca te ha cuestionado lo que estás escribiendo, ¿no? Pues aquí entramos en un mundo en el que la herramienta puede, digamos, y de hecho se ve como virtuoso, establezca ¿no? al usuario, al cliente y al que está pagando, los límites de lo que puede hacer con ella, ¿no? Entonces, en una relación gobierno, Estado, mejor dicho, proveedor tecnológico, ¿quién debe establecer o quién debe vigilar, quién debe arbitrar ese uso dentro de la ley de la herramienta? Claro, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice, mira, no os preocupéis porque todo lo que yo voy a hacer va a ser legal. Y es lo que firma en OpenAI. No, el Ujú. Estado va a hacer cosas legales solo, ¿no? Pero la última palabra la tiene el Estado. Se supone que el Estado democrático tiene check and balance y tiene una policía que es independiente y que por lo tanto puede investigar y un sistema jurídico que puede ¿no? cuestionar todo esto y juzgarlo, ¿no? Bueno, entonces lo que dice Anthropic es, no, yo para asegurarme no voy a permitir que mi herramienta haga este determinado tipo de cosas, ¿no? Ellos se anclan sobre todo en ese punto de la vigilancia masiva de estadounidense, es muy curioso, de estadounidense, y el arma completamente autónoma. Entonces, yo ahora mismo no veo esos dos escenarios. El arma autónoma además lo defiende con el argumento de que ahora mismo podría cometer errores, no porque fundamentalmente o filosóficamente estén absolutamente en contra, pero bueno, esos son los dos elementos que Darío Modé y Anthropic quieren embeber en el cloud para el Departamento de Defensa. Y ahí está el conflicto.
Mi visión es que el poder político al final se impondrá. ¿Por qué? Hay una razón pragmática. Es decir, los estados que consigan imponerse prevalecerán sobre los que no. Porque básicamente, si China es capaz de sojuzgar a toda su industria de inteligencia artificial y hacer lo que quiera armamentísticamente, puede acabar siendo más poderosa y por lo tanto puede ser más hegemónica en este siglo. Y la razón segunda por la que creo que se impondrán es porque tienen el ejército. Eso iba a Entonces, decir, yo la creo fuerza, la fuerza. Claro, el poder político tiene un ejército y Claro. en última instancia, en mi opinión, creo que eso bastará para decir, en caso de emergencia nacional, voy a imponerme por la violencia, por A la la amenaza de fuerza, sí. violencia, para alinear todos los recursos del país. Es una discusión muy legítima, muy abierta, porque yo comprendo que yo, como si hiciera una herramienta, me gustaría poder elegir si es utilizada por un ejército o no, Ujú. y poder ser proveedor o no. Ya, pero poderoso caballero con dinero. Pero Entonces, claro, una vez que Anthropic decidió que sí, y Anthropic entró con la gente ahora que, ¿no?, se está posicionando como o sea, le está situando como la más supermandada, que es Palantir, ¿no? sí. Una vez que decides que sí, tu capacidad de imponerle condiciones al Estado me parece que es limitada relativa y es un debate que creo que es muy difícil. Es muy difícil de resolver porque yo comprendo las posiciones éticas de Anthropic y estaría a favor, pero no estoy de acuerdo tampoco en que las empresas privadas impongan sus condiciones a los estados democráticos. Entonces, es un debate que creo que hay. Y luego hay otra visión del poder, que es una visión del poder de capacidad de influencia, Eso sí. conseguir hacer, mover posiciones ideológicas, hacer común, cambiar los hábitos de la gente. Entonces, ahí hay un mundo tecnológico que está teniendo esta capacidad de poder y en el que, claro, nuestras sociedades, con el avance de plataformas de entretenimiento y contenido muy algoritmizadas y la penetración de lo digital en muchas facetas de la vida, pues hay una parte del poder que se está trasladando a lo que decidan estas empresas tecnológicas y que tiene su peso en las sociedades, y a eso está viendo también una fuerte reacción y una fuerte crítica contra los algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, Está el tema, está agitado, el tema. bueno, está muy interesante realmente, está muy interesante, Sí. porque creo que también hay una parte de clase social, es decir, la clase social dominante del discurso público, el periodista, el intelectual, el escritor, ve que en su esfera tradicional de poder, que es su influencia en el discurso público, ¿no?, emerge otro mundo con otras reglas diferentes, con otra clase social diferente, que le compite y que de repente empieza a tener mucha influencia, y creo que hay una reacción brutal contra ese mundo. Entonces, Ya. las plataformas pasaron de ser de una oportunidad para llegar a la gente, bla, 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 la democracia, la pluralidad de puntos de vista, ¿no?, todo este tipo de discursos muy tecno-optimistas con ellas, a una auténtica reacción en contra. Son alienantes, te vuelven estúpido, polarizan, visibilidad a los extremos, y al final acabarán con la democracia, como no tengamos cuidado y les pongamos coto, ¿no? Sí. Es una visión muy, muy, muy apocalíptica, ¿vale? Pero No, pero estamos a camino. bueno, hemos empezado el episodio, Alex, hablando de hablando también de Anthropic y hablando de mitos, ¿no? Entonces, nuestro amigo Mitos ahora mismo yo creo que refleja claramente este tipo de cambio. O sea, hay gente que va a tener, o personas, o empresas, o gobiernos que van a tener acceso a este Mitos y otros que va a ser tan caro que yo creo que no lo van a poder acceder, ¿no? ¿Tú qué piensas, Antonio? Porque esto de Mitos da un poco da miedito, ¿eh? Mieditos. Bien jugado ahí, güey. Pues es un ejemplo muy bueno de en la práctica cómo se está gobernando la IA. En la práctica, esto lo decía Anthropic con otras 20 empresas de líderes tecnológicas estadounidenses. Así se va a ejecutar y así se va a distribuir, y con su forma de entender y sus reglas es como está pasando. Entonces, bueno, tú tienes un mitos que yo no soy de los negacionistas de mitos, ¿eh? Yo
No me creo que Mozilla o Linux Foundation o incluso Microsoft y Google, que Sí. tienen departamento de ciberseguridad. Si yo soy Microsoft y yo soy Google, aunque tenga acciones de Anthropic, no salgo y digo la gran herramienta de ciberseguridad del momento es Mythos. No salgo a decir eso. ¿No? Y además porque, de alguna manera, bueno, me estaría, entre comillas, no, perdonad por la cosa soez, me estoy cagando en la gente de Gemini a la que desanimo, ¿no? Como Claro. que voy a reconocer que el otro es mejor, ¿no? Y todas las cosas que tiene de ciberseguridad esta empresa, como para el pedazo de anuncio y el pedazo de marketing que le hacen todos a Mythos de repente, como esto es un antes y un después. Además, lo que queda ahí es ya no se puede sacar software si no ha pasado antes por un sistema de este tipo. Buah, es brutal el marketing en esto. O sea, El de Mozilla vino a decir eso. Es decir, nos han encontrado 150 agujeros. Para la mayoría ha sido capaz de programar exploits. Yo ya no me planteo, ¿no?, sacar una versión de Mozilla sin que lo haya visto Mythos. claro. Tiene sentido, ¿no? Es la consecuencia lógica. Es la consecuencia lógica. Entonces, para mí es un tema de que la gobernanza de esto, que es una solución tecnológica de encontrar agujeros de seguridad, sí, pero lo que hablábamos antes en lo que es la tecnología hoy en día, es un arma de espionaje, ataques y de violencia digital, la más poderosa que puede haber habido hasta ahora. Entonces, si esto lo tienes, ¿no?, y dices, bueno, he encontrado un exploit en la que puedo espiar todos los iPhones del planeta. Como hacía la NSA guay. tan maja Sí, de aquella época. Sí. Claro, es decir, ¿Cómo era lo que pasó en Cataluña, Alex? El Pegasus. Pegasus de la empresa de Israel también. O sea, Israel. al final, bueno, es todo lo mismo. Yo creo. Claro, entonces, bueno, básicamente ahí hay que entender el discurso de Anthropic, que es, no, vamos a hacerlo muy bien, antes de que tenga los malos hay que parchear, porque tendremos 9 meses aquí, 6 a 12 meses de acceder a todo el mundo a los principales sistemas operativos, pero claro, habrá que ver todos los sistemas, pensemos en todos los sistemas hospitalarios, de administraciones públicas, de todos los países, bancarios, que de alguna manera tienen que acceder a eso. De todas maneras, Correcto. a mí hay un problema con Mythos que me preocupa un poco. Es esta visión. Bueno, yo lo dije en monos y tengo un borrador en error 500 que me falta por rematar. Es un poco así que es. No es bueno que los campesinos tengan ballestas. Es un poco esa visión de. Es bueno, es bueno. No, pues, el marketing basado en el miedo de decir, esto es muy peligroso, esto cambia el mundo. Que viene el Esto lobo, que viene el lobo. Que viene el lobo, ¿no? Lo mejor sería que solo nosotros, que somos buenos y listos, ¿no?, esto es Anthropic, solo nosotros que somos los más buenos y los más listos, lo gestionemos, porque si esto lo tiene cualquiera, pueden pasar cosas terribles y peligrosísimas. Entonces, entiendo que hay razones objetivas para tener un tiempo de cadencia. Me preocupa que a medio y largo plazo el escenario sea solo una élite capitalista y tecnológica tenga esta herramienta para agrandar la diferencia con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Sí. Totalmente, porque claro, ahora mismo imagínate, es que puedes hacer lo que quieras. Si tienes acceso a Mythos, parece que es el gran dios, el gran oráculo de Delfos que sabe dónde están todos los fallos de todos los sistemas. Y que si quieres entrar, pues vas a entrar. Yo creo que si fuera un gobierno se estaría peleando por acceder ahí, vamos. Sí, de hecho, vamos, la Unión Europea, que ahora se ha celebrado un poco la posición de Anthropic por ser, bueno, por haberse peleado con Trump. Yo creo que estamos en un momento tan simple que si se pelea con Trump, pues ya son los buenos, ¿no? Pero, claro. Pedro Sánchez. ¿Cuánto ha contado con la Unión Europea Anthropic para esto? Pues ha costado 0,0. 0,0. Ahora yo creo que está todo el mundo llamando a la puerta de Anthropic de dejarnos Mythos también a nosotros. Claro. Y ahí Anthropic va a facturar fuerte, claro. Sí. Muy bien, Antonio. Oye, pues creo que no te estamos robando ya demasiado tiempo. Esto, como siempre, empieza en una charla de media horita y acaba convirtiéndose en no sé cuánto rato. Y te hemos lanzado 3 preguntas, creo que de las 25 que teníamos preparadas.
Es que, claro, los podcasters maduros nos enrollamos y es una cosa terrible. Lo siento No, mucho, es que no, me sí, enrollo. Madre mía. que no, sí, a nosotros nos encanta, sí, pero nos pasa siempre a nosotros, que seguro que tendremos suficiente y de luego se nos va de las manos, como siempre. Bueno, pues una segunda parte en unos meses, si queréis. Claro, pues sí, nosotros encantados. Oye, la verdad es que es un placer escucharte y es súper enriquecedor y es eso, es que se nota que aquí hay mucha mili hecha y a la que te pones a hablar, Rafa y yo escuchamos, está muy bien. Bueno, Nada, oye, no, que mil gracias por venir. Yo encantado conocerte porque te seguía por todo, por monos, chatacas, Error 500. Bueno, yo te voy siguiendo desde hace mucho tiempo y la verdad es que esto de conocerte así personalmente, pues me ha enriquecido mucho, la verdad. Muchas pues gracias, muchas gracias, Antonio. Ale. El gusto ha sido mío y además me he sentido fenomenal charlando con ustedes. El ustedes no es por marcar una distancia, es que el deje andaluz, como el canario Ya, o el sí, mexicano, sí. hay un ustedes habitual que no implica esa distancia, ¿no? Que a veces se pone en el Sí, recinto sí, sí, más sí. educado, ¿no? Tengo amigos canarios, sí. Estoy Y acostumbrado siempre, yo también. Sí. sí, siempre nos gusta más el ustedes que el vosotros, es así. Mm. Bueno, Una, pues u- nada, me he sentido genial y bueno, muy a gusto, pero que repitamos. Habéis sido muy generosos los dos conmigo. una cosita, vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Sí. Danos un consejo para nuestro podcast, que tenemos que cambiar, que queremos, que hacemos mal, que hacemos bien, ese tipo de cosas. Pues no sé, hombre, nosotros tenemos un podcast que es indie, es decir, Como el nuestro, no ¿eh? es, no es de estos de cientos de miles. Clásicos, sí. Ya. Bueno, yo creo que, mira, al final, yo recuerdo siempre a, a hay un colega, y ahora no me voy a acordar del nombre, qué pena me da. Pero bueno, era el fundador de Kilómetro 77, una web mítica de Ujú. coches. Sí. Sí, sí. Que hace tiempo que no la miro porque no soy tan intensivo, pero hacía las mejores reviews de coche, ¿no? Nosotros teníamos Motor Pasión y, bueno, de alguna manera competíamos, colaborábamos y a veces coincidíamos, ¿no? Y, Ujú, y él, estábamos charlando y estábamos hablando de la audiencia, porque es verdad que Motor Pasión tenía más audiencia. Kilómetro 67 era ujú. como más basada en las reviews y en cosas muy técnicas, y nosotros éramos más dinámicos, teníamos como más noticias, que daban más juego diariamente. Bueno, él decía, bueno, vamos a ver, en España, números inventados, ¿vale? Porque no lo recuerdo con exactitud. En España se venden 800.000 coches al año, ¿vale? Ujú. Y yo tengo 1 millón de visitas. Me sobran 200.000. ¿No? Si lo miras así, Qué bueno. es Claro, pragmático, ¿eh? ¿para qué quiero más gente que no está comprando coches si lo mío es información para comprarte un coche? Pues, eso no sirve para nada. Entonces, hay un público objetivo, que es el de Epicurios, que es gente decisoria, CTO, técnico. Entonces, bueno, estáis abocados a las minorías. Es decir, el día que Sí, tengáis un episodio sí, con somos. 20.000 oyentes, pues os habrán sobrado 19.000, básicamente. Sí, Porque, está muy bueno, bien. digamos que es vuestro rollo, ¿no? Entonces, bueno, he cogido un nicho, buen nicho, también cosas eso, por ejemplo, monos, tocar en un solape como ustedes, pero claro, nos permitimos ser muchísimo más amplios, por eso la audiencia es un poco mayor. Ujú, Pero, básicamente, si vuestro objetivo es llegar a los CTO, tal, pues hay que mover el podcast donde estén ellos y si los tienes a ellos, pues ya es el éxito. Se ha logrado lo que daba sentido al podcast, ¿no? Ujú, ujú. ujú. Perfecto. Oye, bueno, y cuidado, que si os habéis quedado con las ganas de más Antonio, Antonio va a estar presente en un evento en junio, ¿verdad? Sí, ya está la cuenta atrás en marcha, Rafa. Estamos ahí, que nos veremos allí, estaremos en un Saraete y bueno, pues nada, Qué invitaros qué raro que es. No, que eres el rey de los saraos, tú también. Bueno, Yo vale. soy telonero de Rafa, ojo. No, Ah, es al sí. revés, sí, es ¿Es al verdad. revés? No, no, es al revés. Yo soy Sí. tu telonero, yo soy tu telonero. Ah, bueno, Tú eres el fíjate, experto, yo estoy. Bueno, yo voy a sufrir, yo voy a hacer la parte de la demo en vivo y esas cosas que sin red, ¿sabes? O sea que, pero Vale. bueno, Tú tienes el skin in the game y yo ahí de charlista. Bueno, está claro. ahí estamos, ahí estamos. Bueno, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, puedes volver cuando quieras.
¿vale? Un abrazo muy fuerte y, oye, repitamos, como dice Alex. Claro que sí, ya tenemos una cita pendiente. Venga, Muchas gracias. muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Chao. Chaito. Chao. Buah, Alex, tío. O sea, el nivel que tenemos últimamente de invitados está subiendo como la espuma. La verdad es que Antonio podría estar escuchándolo horas y horas. Es la verdad. Esta gente que sabe hablar es increíble. Antonio, la semana pasada, en el último episodio tuvimos también a Albert. Sí, no, la verdad es que esta gente la escuchas y aprendes muchas cosas siempre. Sí. O sea, al final. Y llega un nivel te hace razonar, porque hay cosas que nunca las pensabas y luego te dicen, ostras, pues es verdad, esto tira para allí. El nivel de cómo has hablado de geopolítica, vaya pregunta la has soltado, ¿eh? ¿Quién más? ¿El gobierno? ¿Quién manda el gobierno a las empresas? Buah, se ha Bueno, mojado, al final se ha mojado, ¿eh? Sí. No, la verdad es que, bueno, a mí son temas de la geopolítica y demás, me flipa, a mí me encanta, la verdad. Y más cómo está el mundo actualmente, que es un berenjenal en sí. Pero ¿Te has dado bueno, cuenta lo bien que lo hemos hecho? Que hemos empezado hablando de mitos y hemos acabado hablando de mitos. Hemos empezado y acabado el episodio, No. el programa hablando de lo mismo. nos faltará hablar de realidades, ¿no? Para tener mitos y realidades. Pero bueno, Buah, pero qué sí. bien buscado, qué bien buscado. No. Pero sí, no, la verdad es que ni que lo tuviéramos preparado lo de empezar con mitos y cerrar con mitos, la verdad. Pero bueno, Más dosis de apicurios en el próximo episodio la casita, ¿no? de las ratitas apicuriosas. Chaito. Hasta luego.